Es el primer hotel medicalizado que abre, en funcionamiento desde este jueves. El hotel cercano al Hospital Gregorio Marañón en Madrid va a acoger a los pacientes infectados por coronavirus menos graves para descongestionar los hospitales. Se estima que el pico de la epidemia aún no ha llegado. En total, 40 hoteles en Madrid con 9.000 plazas van a utilizarse para tratar a enfermos por coronavirus. El sector hotelero es uno de los más afectados por la crisis, con los establecimientos cerrando a medida que termina la estancia de los turistas alojados. El decreto del estado de alarma suspende las actividades de hostelería y restauración. Para el cuidado de los enfermos leves en hoteles se va a contar con una bolsa de más de 4.000 licenciados en medicina pendientes del examen MIR, además de personal disponible de enfermería y técnicos en cuidados de enfermería. Los pacientes estarán en el hotel desde los primeros síntomas hasta su alta médica. Es el primer hotel medicalizado que abre, en funcionamiento desde este jueves. El hotel cercano al Hospital Gregorio Marañón en Madrid va a acoger a los pacientes infectados por coronavirus menos graves para descongestionar los hospitales. Se estima que el pico de la epidemia aún no ha llegado. En total, 40 hoteles en Madrid con 9.000 plazas van a utilizarse para tratar a enfermos por coronavirus. El sector hotelero es uno de los más afectados por la crisis, con los establecimientos cerrando a medida que termina la estancia de los turistas alojados. El decreto del estado de alarma suspende las actividades de hostelería y restauración. Para el cuidado de los enfermos leves en hoteles se va a contar con una bolsa de más de 4.000 licenciados en medicina pendientes del examen MIR, además de personal disponible de enfermería y técnicos en cuidados de enfermería. Los pacientes estarán en el hotel desde los primeros síntomas hasta su alta médica. La caída de las bolsas no se detiene. Esto a pesar de los masivos planes de ayuda anunciados por las grandes potencias para tratar de frenar las consecuencias del nuevo coronavirus. En Nueva York, el Dow Jones cayó 6,3% tras perder hasta 10,9% durante la jornada. El Nasdaq, en tanto, cedió 4,70% y el Standard & Poor's 500 bajó 5,18%. Los intercambios debieron suspenderse durante 15 minutos, y Wall Street anunció el cierre temporal de su célebre piso de operaciones donde se reúnen los traders para operar solamente de manera electrónica desde el lunes por los riesgos de contagio. En el resto del mundo también hubo indicadores en rojo. Tras abrir al alza, la bolsa de Tokio cerró perdiendo 1,68%. En Europa, Londres perdió 4,05%, París cedió 5,94% y Frankfurt 5,56%. En América Latina, Sao Paulo perdió 10,35% en una jornada en la que volvió a interrumpir operaciones por media hora. Buenos Aires cayó 14,47% y Bogotá 10,64%. El petróleo también volvió a derrumbarse en un mercado que sufre por sobreoferta y por una caída de la demanda mundial de crudo por la crisis sanitaria. China dio a conocer el jueves una buena noticia respecto al nuevo coronavirus. El gigante asiático no registró ningún nuevo caso de contagio local por COVID-19 en las últimas 24 horas. Sin embargo, sí se verificaron 34 casos originados con personas provenientes del exterior. Se trata de la primera jornada sin casos locales de contaminación desde que las autoridades locales definieron en enero los criterios del conteo. También se reportaron otros 8 pacientes muertos por la pandemia, lo que eleva el total de víctimas fatales en China continental a 3.245. Los números registrados muestran que el brote de coronavirus parece estar bajo control en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, y donde el COVID-19 fue inicialmente identificado en diciembre de 2019. Según el más reciente balance, en la actualidad hay solamente unos 7.200 pacientes que aún reciben atención médica en China por el contagio con el coronavirus. Un homenaje a los que están combatiendo el nuevo coronavirus.
La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó el miércoles con una proyección en video para reconocer a todos los países y continentes afectados por la pandemia de COVID-19. Con la frase "Recemos juntos" mostrada en varios idiomas, el arzobispo de la ciudad, Orani João Tempesta, hizo un llamado a los cristianos del mundo a unirse en oración. Descrito como el enemigo de la humanidad por la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 ya provocó la muerte de 8.700 personas en todo el mundo y se han registrado 210.000 casos en 150 países y territorios. En Brasil hay actualmente cerca de 300 contagios. El crucero británico MS Braemar, con 5 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 1.000 personas a bordo, atracó el miércoles en un puerto de Cuba. El barco, con 52 personas en aislamiento, incluidos los 5 casos de COVID-19, tocó tierra en el puerto de la zona industrial de Mariel, 45 kilómetros al oeste de La Habana. Desde la semana pasada, el barco de la compañía británica Fred Olsen Cruise Lines buscaba un puerto en el Caribe donde acostar, tras recibir el rechazo de varios países de la región. Los pasajeros del crucero comenzaron a ser trasladados desde el puerto de Mariel hacia el aeropuerto internacional José Martí de la capital. Posteriormente, desde allí, los pasajeros fueron llevados en 4 aviones con destino al Reino Unido. A diferencia de muchos países del mundo y la región, Cuba hace gala de no haber cerrado sus fronteras por la pandemia del nuevo coronavirus. La enfermedad ya deja 10 casos en la isla y un fallecido, un turista italiano de 61 años, asmático, que llegó a Cuba hace unos días con la enfermedad. El gobierno de La Habana no ha decretado cuarentenas ni suspensión de clases. El primer ministro italiano Giuseppe Conte sostuvo que será inevitable prolongar el bloqueo del país para combatir al coronavirus, una medida que ha producido el cierre de tiendas y de escuelas, además de restricciones de movimiento y sociales. El mandatario cree que todo ello está funcionando, según expresó en una entrevista al Corriere della Sera. También reconoció que no se ha llegado al pico del contagio y que cuando ocurra sostuvo que los ciudadanos no podrán volver a la vida de antes inmediatamente. Frente a ello, dijo que no habrá más remedio que prorrogar el cierre de actividades comerciales, individuales y escolares, entre otros. Conte cree que con las restricciones se ha evitado el colapso del sistema en un país que ya se han contagiado 35.713 personas y han fallecido 2.978. El gobierno italiano cerró todas las tiendas del país que no son esenciales hasta el 25 de marzo y estableció restricciones de movimiento y sociales y suspensión de clases hasta el 3 de abril. El primer ministro pidió respetar estas disposiciones evitando salir de casa y advirtió que deberá actuar si la gente viola el aislamiento. Una cosa es hacer deporte, sostuvo, y otra hacer del espacio público un punto de reunión, lo que es inadmisible, añadió. Conte describió sus acciones en 4 principios: transparencia, máximo rigor al no haber subestimado nada, acierto en las medidas y proporcionalidad, pues no es lo mismo, apuntó, el caso de China que el de Italia. Una larga columna de camiones militares atravesó el miércoles por la noche el centro de Bérgamo, en el norte de Italia, transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, debido a que el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad. Se trata de una muestra de cómo la epidemia está golpeando la provincia de Bérgamo, la más afectada dentro de Lombardía, con cerca de 55 muertes diarias por la enfermedad. El camposanto de Bérgamo ya no podía gestionar la emergencia y la espera para las cremaciones superaba la semana. Según medios locales, los vehículos militares sacaron cerca de 60 féretros para incinerar los restos en instalaciones de varios municipios que se han ofrecido a ello. El balance es aún más dramático en Lombardía, donde en las últimas 24 horas se han registrado 319 muertos más, hasta los 1.959, mientras que el total de positivos es de 12.266, con casi 1.000 personas en cuidados intensivos. Cierran los hoteles, los turistas tienen que abandonarlos en los próximos días. El gobierno asegura que no hay una orden de cierre para el 24 de marzo, pero todos deben suspender su actividad de manera progresiva para que los extranjeros regresen a su país de forma ordenada. La fecha la había puesto el gobierno británico en una comunicación a sus ciudadanos para que volvieran antes de esa fecha por el cierre de hoteles por el coronavirus.
Moncloa ha aclarado que el decreto de declaración del estado de alarma ordena la suspensión de actividad de hostelería y restauración, pero que se está facilitando que se haga sin causar más perjuicios de los necesarios. Los hoteles no aceptan reservas y se atiende a los turistas hasta el día de partida para que el retorno sea ordenado y sensato, sin ultimátum ni cierres repentinos. Explica el Gobierno que no es necesaria una orden de cierre para una fecha concreta porque el estado de alarma ya suspende la actividad. Los turistas, desde los primeros momentos de la alerta sanitaria, empezaron a abandonar España. Es el primer hotel medicalizado que abre, en funcionamiento desde este jueves. El hotel cercano al Hospital Gregorio Marañón en Madrid va a acoger a los pacientes infectados por coronavirus menos graves para descongestionar los hospitales. Se estima que el pico de la epidemia aún no ha llegado. En total, 40 hoteles en Madrid con 9.000 plazas van a utilizarse para tratar a enfermos por coronavirus. El sector hotelero es uno de los más afectados por la crisis, con los establecimientos cerrando a medida que termina la estancia de los turistas alojados. El decreto del estado de alarma suspende las actividades de hostelería y restauración. Para el cuidado de los enfermos leves en hoteles se va a contar con una bolsa de más de 4.000 licenciados en medicina pendientes del examen MIR, además de personal disponible de enfermería y técnicos en cuidados de enfermería. Los pacientes estarán en el hotel desde los primeros síntomas hasta su alta médica. A pesar de las restricciones de visitas a las residencias de ancianos que se habían aplicado en algunas comunidades para proteger a este colectivo, el más vulnerable al COVID-19, los fallecimientos se suceden en estos centros. Solo el miércoles murieron 43 ancianos. El caso de Montehermoso, una residencia de Madrid, es especialmente trágico. Aquí han muerto 17 mayores por coronavirus en los últimos días y la Fiscalía anunció que investigará las condiciones de este centro. La preocupación y la indignación entre los familiares de residentes de Montehermoso no deja de crecer. Hay personas aquí que están asintomáticas. Yo les ruego a las autoridades que les trasladen a otros centros, que no les dejen aquí esperando que les llegue el contagio. Que por favor tengan un poco de humanidad. Porque no me han dejado pasar, así que poco te puedo decir. Está aquí, bueno, dicen que está asintomática, está bien de momento. Y poco más puedo decir, ahí no se puede entrar dentro. Pues mira, personalmente, porque el teléfono está saturado y no se puede comunicar. No me informan, no me llaman, no me dicen nada. La mayoría de los 355 muertos registrados en Madrid desde el inicio de la enfermedad tenían más de 80 años, enfermedades previas y vivían en residencias. También se ha conocido que en un centro de Tomelloso, en Ciudad Real, hubo 15 muertos y 15 hospitalizados en los últimos días. Otras residencias de Cataluña y Madrid registraron varias muertes. Las autoridades sanitarias de varias comunidades han decidido asumir el control de las instalaciones afectadas. El Ministerio de Sanidad trabaja en un plan para dotar a estos centros de recursos y mecanismos que les permitan reducir la incidencia y letalidad del coronavirus entre los más mayores. Aceleran su regreso al país en el que trabajan por miedo a contraer el coronavirus. Son emigrantes lusos que se encontraban de vacaciones en Portugal y que ahora vuelven a países como Alemania o Francia para trabajar o simplemente para quedarse en sus casas. Al llegar a la frontera hispanolusa de Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro, tienen que parar sus vehículos y explicar el motivo de su regreso. Los agentes de la Policía Nacional Española les ayudan a rellenar una serie de documentos que más tarde servirán para ir cruzando el resto de fronteras hasta llegar a su destino. Y es que los agentes españoles se han convertido en una ayuda clave para los emigrantes. Incluso la comisaría de Fuentes de Oñoro ha habilitado varias mesas y sillas en la zona exterior de la aduana para que los viajantes puedan cumplimentar la burocracia de la mejor forma posible. Este es Ninja, un robot médico que luchará contra la pandemia del nuevo coronavirus en Tailandia.
4 hospitales ya recibieron el suyo y pronto otros 10 lo tendrán entre sus filas para detectar las personas afectadas de COVID-19, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario. Existe la posibilidad de que se infecten por el virus, así que podrán permanecer fuera de la sala restringida y usar este robot para comunicarse. Los robots, cuyo costo de fabricación varía de unos $3.000 a poco más de $9.000, fueron concebidos para ayudar al cuidado de los pacientes víctimas de un accidente cerebrovascular, pero ante la pandemia fueron desviados de su misión inicial. Dotados de la tecnología 4G, pueden detectar la temperatura de un caso sospechoso, supervisar la evolución de los síntomas y permitir al personal hospitalario y los pacientes conectarse por videoconferencia. Muy pronto podrán además aportar la comida y los medicamentos a los pacientes y desinfectar las habitaciones de los enfermos. Corea del Sur registra un repunte de casos por nuevos brotes comunitarios. En un solo día, el país asiático sumó 152 nuevos contagios, principalmente en Daegu, el mayor foco del país, situado a unos 230 kilómetros al sureste de Seúl, y en la circundante provincia de Gyeongsang del norte. Este último foco está ligado a la secta cristiana Sincheonji, la cual concentra el 86% de todas las infecciones surcoreanas. En total, más de 8.500 personas se han contagiado en el país, de los cuales más de 6.500 siguen activos, mientras que 91 personas han fallecido. Pese al ligero incremento en el número de casos diarios en los últimos días, Corea del Sur, que llegó a ser el segundo lugar del planeta más afectado por el coronavirus y que no ha limitado forzosamente los movimientos de sus ciudadanos ni cerrado fronteras, ha reducido de manera importante el volumen de infección en las 2 últimas semanas. El Metro de Londres cierra desde este jueves 40 estaciones y reduce sustancialmente su servicio para contener la propagación del nuevo coronavirus. La medida coincide con el resto de acciones tomadas por el Gobierno ante la rápida extensión del COVID-19 en el Reino Unido, donde Londres registra el mayor número de infectados. Además del metro, el operador de la red de transportes de Londres ha dispuesto una reducción del servicio de autobuses y no se descarta que las autoridades dispongan el cierre de la ciudad. Las últimas cifras oficiales indican que se han detectado hasta ahora 2.626 casos en el Reino Unido, de los que 900 corresponden a su capital, y son ya 104 los muertos, 34 de ellos en esta ciudad. Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha pedido a la población que no viaje a menos que sea esencial. Los londinenses deberían evitar la interacción social a menos que sea absolutamente necesario, dijo, y eso implica, añadió, que deberían evitar utilizar la red de transporte a menos que sea absolutamente imprescindible. Para contener el coronavirus, el gobierno británico ha decretado el cierre de las escuelas al término de la jornada escolar del viernes y ha pedido a la población que evite el contacto con otras personas a menos que sea esencial.